Bendiciones, mis hermanos. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar la lección número 2 de este nuevo libro para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento acerca de muchas cosas de teología. He escuchado la lección pasada y he visto que Diego nos ha enseñado, nos ha explicado lo que significa la palabra teología y creo que los hermanos han guardado, ¿no? La duplicidad de las palabras. Es una palabra que ahora está integrada, teología, pero es una palabra que se puede sacar teos y logía, que significa estudios sobre Dios. Estudiar acerca de Dios, que es algo muy importante. Entonces, en la lección de hoy, vamos a ir con el tema Un viaje por la historia de la formación teológica. Tenemos ahí algunos puntos claves para pasarmos ahí estudiando un poquito, que es la educación teológica primitiva, la enseñanza teológica en la Edad Media, el período de la Reforma, la Edad Contemporánea en Inglaterra, el siglo del pentecostalismo brasileño y conclusiones. O sea, son muchas cosas y vamos a intentar ahí pasar un poquito por cada una de ellas para entender cómo fue este viaje y por completo, ¿no? Entender lo que pasó con los estudios teológicos desde el principio hasta el día de hoy. Tenemos ahí el texto 1, que vamos a hablar un poquito sobre la educación teológica primitiva, del 33 al año 400 de la era cristiana. O sea, la pregunta es, ¿cuándo empezó la educación teológica? ¿Desde cuándo se fue notado eso? Eso fue importante para la iglesia, los estudios teológicos. Desde la iglesia primitiva. Tenemos ahí los 200 primeros años. ¿Qué pasó en esta fase de los 200 primeros años de la iglesia primitiva? O sea, la iglesia estaba empezando, estaba dando sus primeros pasos. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva espiritualmente, intelectualmente? ¿Cómo la iglesia se portaba en este inicio de todas las cosas? Sabemos que en el inicio de la iglesia primitiva, la iglesia ha pasado por muchas persecuciones por ser cristiana. Había muchas personas, gentes, gobiernos, que no aceptaban el cristianismo, lo trataba como un nuevo camino, que era algo muy nuevo. Ellos no aceptaban. Entonces, ¿de qué manera la iglesia primitiva se portó en sus primeros pasos? La iglesia es verdad que oraba mucho. La iglesia primitiva oraba mucho. Por eso tenía abundancia de dones espirituales. O sea, la iglesia primitiva oraba bastante, sufría muchas persecuciones. Y es muy normal un pueblo, una iglesia, una persona que tiene el hábito de orar, su vida espiritual se va a acercar a Dios de una manera muy, muy, muy poderosa. Entonces, como la iglesia primitiva oraba mucho, era muy común la manifestación de los dones espirituales, hasta mismo para confirmar lo que ellos mismos predicaban. ¿Cuál era la prédica de la iglesia primitiva? Ellos predicaban a Cristo, hablaban sobre Jesús.
Era la enseñanza más básica que ellos tenían. Hablaba sobre Jesús, sobre el amor de Cristo, sobre el ejemplo que había dado aquí. Pero en ese tiempo no había muchos conocimientos teológicos. La iglesia no tenía fundamentos teológicos. Entonces, lo que la iglesia tenía en este momento, así lo predicaba. Hablaba de Jesús, de la prueba de su amor, de su sacrificio, y estaba ahí enseñando las bases del cristianismo. Y como era una iglesia que oraba mucho, tenía la manifestación de los dones espirituales. O sea, estaba con ellos los señales, los milagros, la sanidad. Cuando llegaba algún enfermo, oraba y esta persona recibía la sanidad venida de la parte de Dios. Pero en este tiempo, ellos no tenían una escuela. No había manera de crear una escuela para allí enseñar los fundamentos de Cristo. ¿Por qué? Porque había un gobierno, había liderazgos del pueblo que estaba de contra al pueblo de Dios. Entonces, lo que tenían que hacer, mediante la persecución, ellos tenían que ir para un lado y para el otro, porque si ellos permanecían donde estaban, ¿qué pasaría? O qué pasó muchas veces. Muchos de nuestros hermanos en la persecución fueron aprisionados, otros han perdido su vida. O sea, no tenía allí cómo establecer una base. Mira, aquí estamos, ejemplo, en Jerusalén, y ahora vamos a fundar una universidad o una escuela y vamos a empezar a enseñar acerca de los principios básicos del Evangelio sobre Cristo. Ellos tenían que hacer al momento. Allí estaban alimentando la fe de los hermanos, hablando de Cristo, sanando a los enfermos, expulsando a los espíritus malignos, orando por las personas, ganando muchas almas para Cristo a través de las señales y de los testimonios que ellos mismos estaban transmitiendo allí, pero ellos no tenían tiempo, tampoco tenían un espacio o una oportunidad para establecer un lugar para poder enseñar los principios del cristianismo. Entonces, en este tiempo, claro que sería muy útil la formación de un liderazgo, de líderes. Pero con la persecución y la dispersión, no era un tiempo ideal para la formación académica de nuestros hermanos. Por causa de la persecución, no era un tiempo ideal para ellos estar en un local para poder allí reunirse, que sea 1, 2 o 3 veces a la semana, para poder discutir, enseñar, escuchar, formar nuevos líderes. No había esta oportunidad por la amenaza que había contra ellos en aquel momento. Teníamos aquí la enseñanza por los escritores del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tenía muchos maestros. Tenemos el apóstol Pablo como el principal, ¿no? Hay 13 cartas paulinas. Había el apóstol Pedro. Había el hermano de Jesús, que era Santiago, que predicaba contra la falsa religión. Había Lucas, uno de los que ha escrito el Evangelio, ¿no? Que era un médico griego que entendía y hablaba con el rigor historiográfico. Algo muy importante que yo he aprendido en la escuela bíblica, que Lucas, como muy conocedor, como un hombre que había estudiado mucho, que tenía mucho más conocimiento, por ejemplo, en comparación al apóstol Pedro, sabía explicar mejor algo que había testemunhado que una otra persona. Por eso
mis profesores nos decían en clase, mira, si quieres algunos detalles profundos de los evangelios, ponte a leer el Evangelio de Lucas. Tenemos los 4, ¿no? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces siempre nos enseñaban, si queréis una explicación un poco más aprofundada, es verdad que tenemos los 4 evangelios, que son los evangelios sinópticos, y allí, no sé si los hermanos ya se han dado cuenta, que hay algunas cosas que están en el evangelio de Mateo, que también está en el evangelio de Marcos, por ejemplo, pero ellos explican a través de su óptica. Y Lucas, por tener un poquito más de habilidad para explicar, trae un poquito más de riqueza en su explicación. Trae un poquito más de detalles con su mirada. Ejemplo, si vemos un accidente ahora, una persona cae, tiene un golpe en la cabeza, uno llegará y mira, y de una manera muy sencilla va a explicar, mira, este ha caído así y ha tenido un golpe en la cabeza y ya está. Pero si viene un médico y va a explicar lo que pasó con esta persona, este médico va a explicar con más riqueza, ¿verdad? Va a decir, mira, este ha golpeado la cabeza, está sintiendo así, 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 puede ser que tenga este problema, puede ser que pase eso, o sea, que tenga un poquito más de habilidad, más riqueza en los detalles de una explicación. Entonces, esa es un poquito la explicación de la diferencia entre una explicación de Mateo con la de Lucas, como también de Juan, que trae una riqueza, una explicación muy rica de los días en que nuestro Señor Jesús ha estado aquí en la tierra. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos muchos maestros. He dicho sobre el apóstol Pablo, que fue el principal, el apóstol Pedro, Santiago, que predicaba contra la religión falsa, Lucas, un médico, pero hubo un momento que el propio apóstol Pablo, después de enseñar y predicar, después de 14 años, vamos a abrir la Biblia, aquí tenemos Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2. Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2. Diz así, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Barnabé, llevando también a Tito. Son palabras del apóstol Pablo. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Hasta ahí, versículos 1 y 2. ¿Qué quería el apóstol Pablo decir a través de estos 2 versículos? Ha puesto a prueba las enseñanzas que él mismo daba a los gentiles. Hay una diferencia entre los judíos y los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Es todo el pueblo que no son los judíos. Nosotros somos considerados el pueblo gentil, porque nosotros no nacimos allí en Israel. Nos no somos descendientes de los judíos. O sea, todo el pueblo que no son de Judá, que no son de los judíos, todo este pueblo afuera son los gentiles. O sea, había un entendimiento que los judíos eran el pueblo elegido del Señor, que ellos eran elegidos, tanto que el propio Cristo ha dicho que Él había venido para los suyos, pero los suyos no lo aceptaron. Los demás que están fuera
son los gentiles. Y el Evangelio ha llegado hacia nosotros. Había un entendimiento que muchos creían que el Evangelio solamente era para los judíos. La salvación era solamente para los judíos. Pero no, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo ha venido para todos. Tanto para los judíos cuanto para los gentiles. Y el apóstol Pablo ha puesto su prédica, su enseñanza a prueba. ¿De qué manera? Acabamos de leer en el versículo 2. Dijo, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. O sea, había personas que tenían bastante conocimiento y el apóstol Pablo con mucha humildad ha llegado con esto y les ha dicho, mira, lo que estoy predicando en estos 14 años es eso, es eso, es eso, es eso. Ahora, yo quiero que vosotros mismos podáis decirme si lo que estoy predicando hay algo malo o si lo que estoy predicando hay algo que he dicho en vano. O sea, con mucha humildad ha puesto a prueba sus enseñanzas, su prédica. O sea, ¿cómo hay una gran importancia en las enseñanzas? ¿Por qué ha hecho eso? Porque estaba dando importancia para las enseñanzas. Hay mucha gente que quiere escuchar lo que sea y hay mucha gente que está muy engañada. Ayer me entristeció mucho el corazón. Una amiga mía me envió un vídeo de uno que se intitula Apóstolo en Brasil. Y traía en su mano una pluma de color amarilla. Y grabando un vídeo, tiene una iglesia. Y grabando un vídeo, decía, mira, esta pluma yo recibí a través de un ángel. El nombre de este ángel se llama Rafael. Y me ha dado esta pluma. Y esta pluma es una pluma consagrada. Y se veía en el vídeo que era una pluma artificial. Y decía, yo he recibido esta pluma a través de un ángel por nombre de Rafael. Si usted viene a nuestra iglesia y participa aquí de nuestras reuniones, tu vida espiritual será elevada a un punto hasta que puedas recibir una pluma de un ángel. ¿Sabe qué es el peor? Que hay mucha gente que cree. Hay mucha gente que cree. Eso es una tristeza. ¿Qué falta para estas personas? Primero, ¿cuál es la prueba que existe este ángel? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo de un ángel entregarte una pluma? No hay sentido. ¿Cuál es el objetivo de eso? No hay ningún sentido. O sea, hay mucha gente que está siendo engañada por falsos maestros, por falsas enseñanzas. Nosotros que conocemos un poco de la palabra del Señor, claramente rechazamos una enseñanza como esta, ¿verdad? Pero infelizmente hay mucha gente que les falta el conocimiento de la palabra y acepta y sigue un hombre como este y participa de sus reuniones. Y ya he visto otros vídeos de este mismo que se intitula Apóstolo, hablando cosas que no están dentro de la Biblia. O sea, si el propio apóstolo Pablo ha puesto a prueba sus enseñanzas, su prédica, porque valoraba el valor, el teor del cristocentrismo, de enseñar sobre Cristo. Si usted escucha un evangelio que el centro de este evangelio no es Cristo, pues este evangelio es falso. Si el propio apóstolo Pablo ha puesto a prueba su prédica, porque para él, no solamente para él, como un gran maestro, para todos que allí estaban, valoraban el conocimiento
real, el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Entonces, los primeros 200 años fueron marcados por cosas muy fuertes. La iglesia ha sufrido persecuciones. Han tenido un poquito de dificultad para enseñar, porque mientras estaban sufriendo la persecución tenían que ir para un lado y para otros, pero no faltaba maestros. No faltaba maestros verdadeiros que tenían compromiso con la verdad. Hay un dicho que mucha gente tiene por costumbre decir, una mentira dicha muchas veces para uno se torna como verdad. Si escuchamos todos los días que una mentira, cual sea, el cielo no es azul, el cielo es dorado. Y si escuchamos todos los días, por didáctica, seremos convencidos de que es así. Entonces, muy peligroso. Por eso tenemos que estar atentos para las enseñanzas. Seguimos. La didache. ¿Qué es la didache? La didache era una forma simplificada de nombrar el documento que es la doctrina de los 12 apóstoles. Habla en 16 capítulos de manera breve los puntos más importantes de la fe cristiana, como la naturaleza divina de Cristo y el bautismo por inmersión. Existió este pequeño libro que en resumen traía la doctrina de los 12 apóstoles. Tenía solamente 16 capítulos. ¿Qué enseñaba? ¿Qué aportaba? ¿Qué traía este libro? Los puntos más importantes, o sea, era un resumen del Evangelio, los puntos más importantes de la fe cristiana, como la naturaleza divina de Cristo y el bautismo por inmersión. ¿Qué podemos entender de este libro? Eran las señales del principio de las enseñanzas bíblicas para el pueblo. Era una manera didáctica, sencilla, directa, resumida, para que la gente que tuviera contacto con el Evangelio y empezase a preguntar, ¿de qué trata el Evangelio? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es vuestro tema central? Entonces, dentro de esta didache, había los puntos principales que hablaba sobre la divindad de nuestro Cristo y el bautismo por inmersión. Hay muchas más cosas para aprender, sí, pero eso era una puerta de entrada para que la gente que entrase en el Evangelio empezase a descubrir. Era como si fuera un primer paso. Ejemplo, si una persona ahora acepta a Cristo, nunca ha tenido contacto con Bíblia, com conhecimento bíblico, com nada. Que vamos ensinar a esta persona? Vamos ensinar temas, assuntos complejos de teologia? Claro que não. ¿Qué va a pasar con esa persona? Nudo atrás nudo en su cabeza. Esta persona se quedará bastante perdida. ¿Qué tenemos que dar a esta persona como un punto de partida? Las bases del Evangelio. ¿Cuáles son las bases del Evangelio? La salvación en Cristo. Creer en Cristo. Tener fe en Dios. El amor al prójimo. Son las bases del cristianismo. ¿Verdad? Ahora, si yo llego para esta persona y empiezo a decirle, vamos a enseñarte la pneumatología. ¿Qué es eso? Es el estudio del Espíritu Santo. Empezar a hacer nudos en la cabeza de esa persona. No, vamos por el básico, por el comienzo. Hubo un otro libro que era Epístola del Pastor Hermas.
La importancia de este libro era la metodología que este tenía para enseñar. Pero hubo un gran problema, que cuando llegaba a hablar sobre Cristo, sobre nuestro Señor, este hombre solamente decía que nuestro Jesús era un hombre, fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Este pastor Hermas no comprendía o aceptaba la divindad de Cristo. No aceptaba que Cristo era Dios. No aceptaba que Cristo, al mismo que era 100% hombre, también era 100% Dios. No aceptaba. Pero las demás enseñanzas que traía fue un punto crucial para atraer personas para la didáctica del aprendizaje. Pero este punto que para nosotros es crucial, como he dicho hace poco, si alguien trae un evangelio, que el centro de este evangelio no es Cristo, es un evangelio falso. Existe hoy religiones que Cristo no es el centro, ¿sí o no? Sí. Hay muchos que se dice que creen en Dios, pero ponen Cristo aparte. Pone Cristo como acaba de decir este pastor Hermes. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que sanaba a los enfermos. Que igual, sí, ha resucitado los muertos. Ha hecho gran milagros. Pero no considera Jesús como hijo de Dios. Jesús como un ser divino. No considera a este Jesús como un ser divino. Y Jesús, para nosotros los cristianos, es el tema central de toda la Biblia. Me acuerdo que aquí hemos tenido una clase del tema pasado de bibliología, que encontramos Jesús en todos los libros de la Biblia. En todos los 66 libros de la Biblia encontramos Jesús centralizado en cada libro de la Biblia. Por eso yo sigo insistiendo en decir, si Jesús no es el tema principal, es un falso evangelio. Entonces, para ese pastor Hermas, lo que fue importante, que ha traído una didáctica para introducir, para poner en la cabeza de las personas la importancia de estudiar, pero ha fallado en este punto de que no consideraba a Cristo como un ser divino, sino como un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, hemos tratado ahí los primeros años, los primeros 200 años. Ahora seguimos a partir de estos 200 años. Los 200 años siguientes. Pone el monoepiscopado y la formación de los clérigos. Cerca del año 150 va a surgir el episcopado monárquico. ¿Qué es eso? Era una autoridad central sobre los presbíteros, los pastores locales. ¿Qué quiere decir la palabra presbítero? ¿Hay alguien que sabe lo que quiere decir la palabra presbítero? Ancianos. Diego, ¿dónde está el micrófono? Nuestra hermana tiene una pregunta. Sí. Como yo estaba leyendo las hojas, Sí. he notado unas palabras que no sé qué significan. Ajá. Entonces, quiero saber dentro de la palabra presbítero que ya acaba de decir él y clérigo. Clérigo era el liderazgo. Sí. Dentro del clérigo estaban allí los sacerdotes, las personas que tenían autoridad en la iglesia. O sea, era el liderazgo. Como hoy tenemos los obispos, el papa, son el liderazgo de la iglesia. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaba? He preguntado, ¿no? Lo que significa los presbíteros, los ancianos, que eran los
pastores locales. La Iglesia Católica pretende reconstruir de la lista de los primeros obispos una línea pura de obreros desde el Santo Padre hasta el Pedro, considerando como el fundador de la Iglesia y su primero Papa. Sabemos, ¿no?, que el apóstol Pedro es como un nombre central en la Iglesia Católica. Yo he buscado un poquito. Vosotros sabéis por qué Pedro es considerado como el primero Papa de la Iglesia Católica. ¿Sabéis por cuál motivo es considerado el fundador de la Iglesia Católica? El apóstol Pedro es un nombre muy importante para los católicos. He puntuado algunas cosas aquí, no sé si los hermanos quieren apuntar ahí. Yo les voy a decir aquí algunas cosas que no está aquí en las hojas. Primero, porque la Iglesia Católica considera el apóstol Pedro como fundador de la iglesia, porque recibió directamente de Jesús la misión de liderar la iglesia. Si queréis abrir la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, para extraer de dónde la iglesia ha sacado eso. Mateo capítulo 16, versículos 18, puede ser 18 a 19. Dice así, Mateo 16, versículos 18, 19 así, bien específico. Dice así, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y los que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo he encontrado algo, no sé si... ¿Quieres compartir? Dice que Pedro es considerado el primer papa de la Iglesia Católica porque según la tradición, Jesús le confirmó el liderazgo. Sí. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Y la autoridad sobre los demás apóstoles. La Iglesia Católica considera que Pedro fue el primer obispo de Roma y que su autoridad fue transmitida a sus sucesores, formando la línea de sucesión papal. Muy bien. Mira, para confirmar isso que Pedro recebeu o liderazgo, acabamos de ler estes dois versículos. Pero há uma mala interpretação, e vamos entender. Segundo, exerció liderazgo de la iglesia primitiva. ¿Cómo? Hizo el primer discurso en el día de Pentecostés, ¿no? Que ya hemos leído en el libro de Hechos. Después de haber recibido el Espíritu Santo, de estar llenos, Pedro tomó la iniciativa y empezó a hablar. Tomó el liderazgo, ¿no? Y ha hecho el discurso. Segundo, realizó milagros. O sea, apunta claramente que Pedro había recibido algo de Cristo. Es verdad. Pedro recibió una gran responsabilidad, pero vamos a entender todo el contexto. Tercero, lideró la elección de Matías como sustituto a Judas como nuevo discípulo. Tercero, murió como mártir en Roma, visto como puente entre Jesús y los futuros líderes de la iglesia. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros fuimos injertados en Cristo y no en Pedro. Ahí está un gran error de la iglesia católica. Incluso dicen que el túmulo de Pedro está allí en la Basílica de San Pedro. El año pasado yo fui al Vaticano y es muy curioso estar allí y empezar a ver, porque empiezas a ver la historia
com tus próprios ojos. Antes de entrar dentro del templo donde se hacen las reuniones, donde se hacen los cultos, podemos así decir, por de abajo hay como si fuera un cementerio, las tumbas de todos los papas que han pasado allí. E incluso hay una parte que pone que es dónde está la tumba de Pedro, que no sé si algún día del año está abierta al público, pero cuando yo estuve allí en el año pasado, en esta misma época, estaba totalmente cerrado, no puede acceder. O sea, la Iglesia Católica es muy conocida por venerar a hombres y canonizarlos, o sea, adorarlos, hacer peticiones a hombres que ha hecho algún milagro. Así ellos dicen, ¿no? Creo que en el año pasado han canonizado un joven, un adolescente, porque tenía una vida muy dedicada a Dios y ellos afirman que a través de este chico aconteció un milagro y hay algunos estudios ahí y luego han canonizado, o sea, es un santo para la Iglesia Católica, o sea, si alguien quiere hacer alguna oración, puede pedir algo a este joven que en algún momento de su vida vas a recibir alguna respuesta. Pero no es eso lo que enseña la palabra de Dios. La palabra nos enseña que nosotros fuimos injertados en la videira verdadeira que es Cristo. No es el apóstolo Pedro. La Iglesia Católica pone como principal a Pedro, quitando de Cristo su principal. Y miramos lo que dice el versículo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra piedra del griego viene de la palabra Petros, que significa pequeñas piedras, fragmentos de piedras. Y Jesús está diciendo, y yo edificaré mi iglesia. Jesús no estaba diciendo, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia sobre ti. No, Jesús estaba diciendo, yo soy la piedra principal. Yo voy a edificar mi iglesia sobre mí. ¿Cómo que la iglesia va a resistir o sobreviver sobre un hombre? No hay estudios teológicos que puedan comprobar eso. La iglesia no puede resistir, tener vida, estar de pie. Mira lo que dice el versículo. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, según el entendimiento de nuestros hermanos católicos, ellos dicen que Pedro es el principal, o sea, que las puertas del infierno no va a prevalecer porque Pedro está allí. No, porque Jesús es la piedra principal. Entonces, la iglesia no fue fundada sobre el apóstolo Pedro. La iglesia fue fundada sobre el propio Cristo. Amén. Claro eso, ¿no? Muy fácil para entender. O sea, la iglesia fue fundada sobre Cristo y es por eso que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Porque ¿quién defiende la iglesia? ¿Es el apóstolo Pedro? No. ¿Por qué? ¿Dónde está Pedro ahora? Muerto. ¿Dónde está Cristo ahora? Vivo. ¿Quién defiende la iglesia? Jesús. Quien defiende la iglesia es Jesús. Y ahí el otro versículo cuando dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero eso no es exclusivo de Pedro. Que nosotros como iglesia aquí orarmos delante de Dios, aquilo que nosotros atarmos delante de Dios, será confirmado en el cielo. Y aquilo que será desatado aquí, será desatado en el cielo. Ejemplo, con el pastor, con la iglesia, presentamos un niño delante de Dios. Estamos atando delante de Dios la vida de este pequeño.
Quando há bautismo, estamos atando delante de Deus, porque há uma concordância bíblica para isso. Não é, eu vou falar qualquer coisa aqui e será atado delante de Deus. Não é assim que funciona. Há que ter um princípio bíblico. O bautismo é bíblico ou não? Então, quando o pastor chega com uma pessoa, eu te bautizo em nome de Jesus, está atado delante de Deus, sim ou não? Esta pessoa está bautizada, é confirmado delante de Deus este bautismo, sim ou não? É confirmado. Ou seja, não é algo exclusivo de Pedro, porque senão, como que vamos atar algo agora? Pedro vai vir aqui e bautizar os hermanos? Não. Ou seja, é muito sencillo para compreender. ¿Por que a Igreja Católica não deshace isso agora? Por toda a história, muito difícil de desatar isso. Pero nós estudamos para aprender a interpretar os versículos bíblicos. ¿Vale? Seguimos. La necesidad de organizar y formalizar la enseñanza teológica. El micrófono, ¿dónde está para nuestro hermano? No sé si es una pregunta o una contribución. No, quería comentar, porque creo haber entendido, porque la Iglesia de Roma, la mayor parte de los documentos son secretos y no permite a nadie. Sí. Y algún día escuché que hay un evangelio, supuestamente que tiene el evangelio escrito por el propio Jesús, y que no lo muestran a la luz, pues porque desmoronaría todo lo que es la Iglesia Católica, que es lo que practicamos nosotros, que hablamos directamente con Jesús, y para ellos no. Tienes que hablar con el cura o con el Papa, eso, y ellos levan tus peticiones a Dios, no directamente nosotros con Dios. Ajá. Y por eso no hay como desmoronarla por el tema financiero. Claro. Muy bien puesto. Pero no sabemos, porque como acaba de decir, ¿no? Es un secreto. Hay muchos secretos allí. Hay muchos secretos allí. Incluso hay teorías que la gente dice que puede ser que de verdad allí existe la tumba del propio Pedro, como no. Pero solamente la iglesia tiene los documentos para comprobar. Y ellos no van a revelar, porque son cosas ultra secretas. ¿Vale? Entonces, nosotros seguimos con el Evangelio de Jesucristo, que es lo que importa a nosotros. A pesar que está muy bien aprender un poco sobre la historia. Seguimos. La necesidad de organizar y formalizar la enseñanza teológica. Como yo he dicho en el comienzo de esta clase, las dificultades que la iglesia primitiva ha pasado por las persecuciones, era una iglesia que oraba mucho y había mucho las manifestaciones de los dones espirituales porque era una iglesia que oraba bastante. Pero no había en este momento la oportunidad de hacer una organización, de poneros allí un local para enseñar las bases del Evangelio. Porque al mismo tiempo que había algunas personas que se reunían, ejemplo aquí, cuando eran descubiertos tenían que salir de allí sí o sí, porque si no, eran perseguidos y muertos. Entonces tenían que salir de aquí y ir para otro local. Y había algunas personas que no podrían ir hasta muy lejos, porque era la ciudad donde vivía. Y por este motivo había una dificultad. Pero esta época fue así. Pero llegó un tiempo que el Evangelio fue se consolidando poco a poco. Y cuando eso fue pasando, hubo un momento en que la iglesia tenía que tener una organización como iglesia.
Entonces, tenemos aquí la necesidad de organizar y formalizar la enseñanza teológica. Vemos la iniciativa de organización jerárquica de la iglesia. Para alguien llegar al episcopado, tendría que ser experimentado en las funciones menos visibles. ¿Qué es el episcopado? Es el pastorado. Para una persona llegar a este punto, a este encargo en su vida, tenía que pasar, tenía que ser experimentado en algunas funciones en la iglesia. Creo que esto es existente hasta hoy, ¿no? Hay mucha gente que para llegar al episcopado, al pastorado, tiene que pasar por algunas otras funciones en la iglesia, tiene que ser experimentado en la iglesia, tiene que ser liderado para luego liderar. Porque hay mucha gente que le gusta liderar, le gusta estar delante, así, 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 así. Pero cuando le toca ser liderado, no le gusta. No tiene humildad, no tiene sumisión, no acepta o que un líder le puede decir, una enseñanza. Hay mucha gente que no son enseñables. ¿Qué es eso? Intentas enseñar a una persona, pero ella ya tiene su cabeza formada y no acepta. No, es lo que he aprendido y es así y ya está. Voy a utilizar aquí un poco del ejemplo de la clase pasada. Diego ha hablado un poco aquí de las costumbres. Hasta hoy hay iglesias que tienen por costumbres, no son doctrinas bíblicas, son costumbres que pone, el hombre no puede usar una bermuda, un pantalón corto. ¿Por qué? Es pecado. Una mujer no puede usar un pantalón, tiene que usar falda. ¿Alguien ya ha visto así? ¿Es una doctrina bíblica? No, es una costumbre. Es una costumbre. Pero hay gente que ya tiene esta enseñanza en su cabeza y no es culpa de esta persona, sino de la persona que le enseñó una mentira, que si alguien viene con textos bíblicos y le enseña y le dice, mira, lo que dice la Biblia de la manera de vestir es que no tenemos que portarnos de manera sensual, que es otra cosa. Porque hasta mismo una mujer con una falda, si la falda no está bien, puede ser una sensualidad. ¿Es así o no? Entonces, ¿dónde está la diferencia entre la costumbre y la enseñanza bíblica? Entonces hay mucha gente que ya tiene eso en su cabeza y si intentas enseñarle, mira, eso no es bíblico, la Biblia enseña así, 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 así. No porque he aprendido así y yo voy a seguir así y para mí esta es la verdad. ¿Qué es eso? Es una persona que no es enseñable. Existen personas que tampoco son pastoreables. ¿Qué es una persona que no es pastoreable? Es una oveja que no da oídos a su pastor. El pastor le está enseñando, mira, este camino es mejor, pero ella por sí misma toma sus propias decisiones. Y luego cuando rompe la cabeza con un problema que la misma persona lo ha generado, viene al pastor, pastor, ¿por qué ha pasado eso? Y hay muchos pastores que por dentro parece un padre, una madre o una esposa, ¿no? Te he dicho que iba a pasar eso. Solo por dentro. ¿Por qué? Y a veces hay muchas personas que precisam pasar por eso para... No, yo tengo un pastor, yo tengo que escuchar, porque fue el liderazgo que Dios levantó sobre mí, es una autoridad espiritual sobre mi vida, y yo tengo que darle oídos. ¿Es así o no? Pues existía una necesidad de organización jerárquica en la iglesia, y a principio, algunas personas tenían que pasar, demonstrar, ¿no? Tenía que ser experimentado en funciones menos visibles. Eran distribuídos responsabilidades pequeñas a otras personas como la responsabilidad diaconal. ¿Alguien sabe decir lo que significa la palabra diácono? ¿Tenemos diáconos en nuestra iglesia? ¿Qué significa la palabra diácono? ¿Alguien puede decir? ¿He escuchado?
La pastora ha dicho siervo. ¿Alguien quiere decir otra palabra? La palabra diácono significa siervo, ayudante, ministro. ¿Cuál es la misión de un diácono? ¿Hace parte del liderazgo de la iglesia? Sí. ¿Hace parte de la organización jerárquica de la iglesia? Sí. ¿Cuál es la función de un diácono? Recibir los visitantes, ¿sí o no? La asistencia social de la iglesia, distribuir la Santa Cena. ¿Sabe qué más? Expulsar demonios. ¿Sabía? Hay mucha gente que piensa que los diáconos tenían que estar solamente en la puerta. No, cabe a los diáconos, si hay una manifestación demoníaca sobre una persona, el diácono tiene que tener autoridad para expulsar los demonios. Orar por estas personas hace parte de la organización de la iglesia. O sea, ahora vamos viendo que la iglesia primitiva va pasando por una organización. ¿Por qué? Porque ahora no están ahí saindo por um lado, por outro, temendo por sua própria vida. Agora já estão reunidos em um lugar e há que ter ordem. Porque senão, se todos chegamos aqui, não temos nenhum liderazgo, não temos a nada, o que vamos fazer? Um começa a cantar, outro começa a falar e outro a discutir. Não, não, não. Há que ter ordem. Por isso, ai pastor, por que há pastores, obreiros, diáconos, presbíteros? Cada um tem sua função. Não há maneira como em um equipo de futebol, um atacante chega em la linha al fundo, tira o balão e ele mesmo corre para dar de cabeça e fazer o gol. Não há maneira, somos o cuerpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O cuerpo tem suas funções, verdade? Mi mano esquerda tem uma função, mi mano derecha tem uma parecida, pero tem outra função. É assim? Mi perna tem uma função totalmente distinta que mis manos. Mi boca tem outra função. É assim ou não? Assim mesmo é a igreja. Cada um tem sua função. E Deus dá capacidade para cada um. Há um que predica, há outros que não podem subir aqui porque têm muita vergonha. Não pode falar delante das pessoas. Não está capacitada para isso. Pero se damos a esta persona, mira, vamos a ter uma oração. Esta pessoa está ali para interceder. Hace parte da função. É uma distribuição, a organização da igreja. E não é que que é a mano e outros que o braço direito tem menos importância. Todos somos iguales, importantes delante de Deus. Todos somos importantes. O pastor da igreja não é mais importante do irmão que está recebendo os visitantes na porta. Todos somos iguales importantes. ¿Por quê? Porque o sangue de Cristo foi comprado de igual maneira para todos. Pero há uma diferença. O pastor será mais cobrado que o irmão que está na porta. Aí está a diferença. Quanto mais ha dado a uno, más será cobrado da parte de Deus. Aí unos, eu quero, a Bíblia nos ensina, diz que está bem desear o episcopado, está muito bem, pero saiba que o episcopado é bueno, pero também tem o peso, será recebido por Deus, que bem, que bendição, Deus te vai dar mais, pero Deus também te vai cobrar más. ¿Es así que dice la Biblia, sí o no? O sea, había la necesidad de organizar y formalizar la enseñanza teológica. ¿Por qué? Hubo la necesidad por la urgencia. No sé si he pasado aquí. No está bien. Hubo la necesidad por la urgencia de entrenar a los clérigos, como por ejemplo, para los enfrentamientos teológicos contra los herejes.
Porque há a importância de estudar a Bíblia, estudar teologia. Em la igreja primitiva, existiam os hereges, sim ou não? Existiam as pessoas que queriam deturpar as enseñanças. Desde o princípio, existia. Por isso, há uma importância, não é grande, não, é gigantesca, de aprendermos a palavra de Deus. Porque se uno sube aqui arriba e empieza a dizer, já he visto isso, temos que ofrendar, temos que dar 1.000 euros. A Bíblia não nos ensina isso. Que a Bíblia nos ensina? É um versículo muito clássico que escuchamos aqui em la igreja, que é ofrendar de tu coração aquilo que Deus ha puesto em tu coração. Tu vienes com alegria. É assim ou não? Com alegria e ofrendamos ao Senhor. Pero há muitos herejes que o desejo de su coração é subir suas ganâncias em seus próprios bolsillos e empieza a prometer a la gente que ele está escuchando que Deus te vai dar 100 vezes mais, então tienes que dar 1.000 euros para que Deus te bendiga e se multiplique por 100 vezes mais. É bíblico isso? Não é bíblico. Não há nenhuma parte da Bíblia que nos ensina que nós temos que, delante de Deus, Deus, te vou a dar tanto quanto tu puedes dar-me. Não, a Bíblia nos ensina que tem que ser de coração, com alegria. Porque, igual para um multimilionário, 1.000 euros não é nada, pero para mim, 1.000 euros, ai Senhor, é muito. É muito. Então não é assim. Então, há uma preocupação. ¿Por que temos este curso aqui na igreja? Porque queremos que toda a igreja tenha conhecimento para não ser enganados por falsos maestros, por doutrinas falsas, por enseñanzas que contêm herejías. Não. Ou seja, houve a necessidade para formalizar a enseñanza teológica. Havia também amenazas externas, como os judíos paganos, e internas, como os herejes. Eu me acuerdo em minha adolescência, eu estava com muitos amigos allí, el primeiro amor, buscando de Deus em oração, estudando, e é claro que para adquirir um certo conhecimento leva um pouco de tempo. Leva um pouco de tempo para que consigas um certo conhecimento. Porque ler a Bíblia toda, puedes ler em um dia, pero sem parar, pero quantos conhecimentos vas a receber mientras está lendo? Não é assim. Então, há que estudar. Nosso irmão Diego ha dicho aqui, em la classe anterior, que há uma diferença entre ler e meditar, e estudar. Ou seja, leva um tempo para que podamos aprender. Há que estudar. E havia de uma outra congregação, de um outro ministério, que não tinha nada a ver com o que eu pertencia, que eu era da Assembleia de Deus, que começou, tinha muito conhecimento bíblico, e alguns de nós fomos hasta ele, e uns que já levava mais tempo tentou confrontar esta pessoa, pero não tinha conhecimento suficiente e foi avergonzado. Porque este tinha alguns versículos que comprovava todo o que este estava dizendo, e nós allí, escuchando nosso irmão que levava mais tempo, que tinha mais experiência, e este não tinha argumentos nem bíblicos, nem nada para confrontar, e fomos avergonzados allí. Pero, en el fondo, teníamos a essência de que algo estava malo do que este estava falando, pero não sabíamos explicar, não sabíamos confrontar.
Entonces hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Incluso hay muchos que no creen en Dios, pero estudian la Biblia para confrontar los creyentes. Entonces tenemos que tener este preparo. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener esta organización que hubo en la iglesia primitiva, en nuestros días actuales, en nuestra congregación? De no sermos engañados. ¿Es importante eso para nosotros, sí o no? Hay algunos que han salido de nuestra iglesia, de esta congregación, porque le han enseñado cosas totalmente distintas que aprendemos aquí y han salido de la iglesia y no han vuelto hasta hoy. No ha vuelto hasta hoy. Ha ido a otro lugar, ha escuchado algunas cosas, hoy tampoco congrega, está distanciado de la presencia del Señor. Entonces, no tener conocimiento bíblico es un problema, porque te puedes distanciar de la presencia del Señor. Tenemos aquí el ejercicio. Marque con X la alternativa correcta. Acerca de los escritores neotestamentarios, marque solo las afirmaciones correctas. Los primeros líderes cristianos no producían los mismos efectos que los predicadores contemporáneos, pues se consideraban poco preparados. Incorrecta. Aunque la iglesia primitiva no contaba con seminarios, disponía de excelentes maestros que, inspirados por Dios, escribieron el Nuevo Testamento. Correcto. ¿Alguien puede decir los nombres de algunos que hemos citado aquí? Pablo. ¿Quién más? Pedro. Lucas. Santiago. Muy bien. Hemos tenido buenos maestros. Los creyentes primitivos no necesitaban preocuparse por la fidelidad de lo que predicaban, ya que la iglesia sufría persecuciones y se dispersaba, imposibilitando la existencia de una institución de enseñanza teológica. Incorrecta. Claro que los creyentes tenían que preocuparse con la fidelidad de nuestros hermanos que predicaban. Hasta el año 200 no hay indicios de la existencia de entrenamiento formal para los líderes cristianos. Correcta. No existía un entrenamiento formal para los líderes cristianos. Marque la única alternativa correcta. La escuela de Alejandría despreciaba las ciencias profanas y también la filosofía, centrando sus enseñanzas solo en la teología cristiana. Incorrecta. Es imperativo que los seminarios evangélicos, a semejanza de la escuela catequética que de Alejandría, sean totalmente académicos e impersonales. Incorrecta. Al final del segundo siglo, Panteno fundó una escuela catequética en Alejandría, cuyo modelo fue seguido por Orígenes. Correcta. Las escuelas de Antioquía, Nisibis y Edesa no tenían nada en común con la de Alejandría. Incorrecta. Marque C para correcto y E para incorrecto. O E para incorrecto. La didache o la didache nos da pistas de cómo era la educación teológica en los primeros siglos después de Cristo. Correcta. Y pregunto, ¿qué era la didache? Que hemos hablado, que está escrito didache. De los 12 apóstolos que traía allí los fundamentos. La didache nada contribuyó a la formación teológica de los primeros cristianos, ya que no fue escrita por autores inspirados. Incorrecto.
Ya en los siglos II y III, la epístola del pastor de Hermas fue rechazada debido a afirmaciones erróneas acerca de la divinidad de Cristo. Correcta. Fue rechazada porque no reconoció a Cristo como un ser divino. A pesar de las afirmaciones erróneas concernientes a la naturaleza de Jesús, la epístola del pastor de Hermas atestigua los inicios de una enseñanza teológica metódica correcta. O sea, es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Tenemos que probar de todo y retener lo que es bueno. Lo que fue bueno de esta enseñanza de este pastor Hermas, la didáctica que tenía para enseñar, fue un punto de partida. Y lo que no eras bueno, lo que afirmaba que Cristo era solamente un hombre lleno del Espíritu Santo, que no era un ser divino. O sea, probamos de todo y retenemos lo que es bueno. Asocie la columna A con la columna B. Columna A. Práctica que establece etapas o categorías que los obreros deben recoger para volverse experimentados hasta ser promovidos a cargos de mayor responsabilidad. Letra C, jerárquica, monárquica. Ejercían funciones muy variadas, pudiendo ser comparados con los presbíteros o diáconos. Posteriormente pasaron a actuar como supervisores de los obreros, sirviéndoles de fuente de inspiración y orientación. Letra B, obispos. Organizó jerárquicamente la iglesia, estableciendo sobre los pastores una autoridad central. La letra A, monoepiscopado. Afirma que Pedro es el fundador de la iglesia y su primer papa. Lo que quedó, ¿no? Letra D, el catolicismo. En los primeros 400 años de existencia, la iglesia combatía el paganismo y los judíos y también a los gnósticos. Hoy, ¿qué amenazas internas y externas combate el cristianismo auténtico? Eso yo quiero escuchar. ¿Hay alguien que quiere responder? El micrófono está allí. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué amenazas internas y externas combate el cristianismo auténtico en nuestros días? ¿Alguien quiere responder? ¿Tenemos alguna amenaza hoy? ¿Cuál es? Nuestra hermana. No sé cómo se llama esa palabra. Puede intentar. Que apostató de la fe. Un apóstata. Ah, la apostasía. Pienso que es una de las mayores amenazas que tenemos hoy en día y también... Pero ahí hay otra pregunta. ¿Por qué esta persona apostató de la fe? Que creo que este es el cerne que puede contribuir como una amenaza interna. Porque hay mucha gente que de verdad apostató de la fe. Nuestra hermana ha dicho... Por falsas doctrinas. Muy bien. La hermana puede seguir respondiendo si quiere. Está muy bien esta respuesta. Es una amenaza. También la falta de amor, la falta de perdón. Es una de las mayores, es lo que divide la iglesia, la falta de amor y de perdón. Y creo que todo se enfoca también en las falsas enseñanzas. Y pues básicamente eso es lo que yo pienso que está afectando hoy en día lo que es las amenazas de la iglesia. Porque realmente hay muchos cristianos, fuera o dentro somos cristianos, ¿sí? Pero muchos cristianos que, voy a ponerme yo como un ejemplo para no herir susceptibilidades, ¿sí? Un ejemplo es que yo puedo durar mucho tiempo aquí en la iglesia siendo supuestamente cristiano,
Pero si yo voy y hablo con otra persona mal de alguien de la iglesia y daño el corazón de esa persona que apenas está empezando, pues estoy siendo una cristiana falsa, llevando una falsa doctrina, creando una falsa imagen y estoy dañando el corazón de otras personas que pueden creer. Y creo que eso es lo que está dañando hoy en día la iglesia. Amén. ¿Hay alguien más que quiera responder? ¿Quieren traer su respuesta para contribuir? Yo voy a complementar la respuesta de nuestra hermana cuando dice la falta de amor. Nosotros mismos luchamos mucho para ganar vidas para Dios, ¿sí o no? Cuando una persona, cuando el pastor, el predicador está aquí delante e invita a la gente para aceptar a Jesús, nuestro corazón se llena de alegría. ¡Qué bendición! Aplaudimos, abrazamos a esta persona, la recepcionamos, le damos la bienvenida, que hace parte de la familia de Dios. Está muy bien, ¿verdad? Pero ¿sabías que nosotros mismos, como acaba de decir nuestra hermana, por falta de comprensión bíblica, por no tener la mentalidad, la mente de Cristo, nosotros mismos echamos fuera la gente de la iglesia? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Somos muy abiertos para recibir a la gente, para aceptar a Jesús. Pero si un hermano, por alguna dificultad que ha tenido, porque cayó en pecado, ha hecho algo malísimo, que nosotros hacemos? No nosotros aquí, la iglesia en general. Apedreamos esta persona, juzgamos esta persona, matamos literalmente la alma de esta persona. Y esta persona sale de la iglesia porque el lugar donde tenía que recibir más amor, recibió rechazo. Cuando la iglesia se porta de esta manera, está pero bastante lejos de lo que es el cristianismo. ¿Qué enseñó a Cristo? Una mujer que había pecado y había muchos hombres que estaban con piedras allí preparados para apedrearla. Jesús, que ha dicho Cristo: aquel que no tiene pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Todos, de uno a uno, se fue. Y Cristo se acercó a ella y le preguntó: ¿dónde están tus acusadores? ¿La iglesia necesita de acusadores? No, porque para eso está el diablo. ¿Qué la iglesia necesita entender? Mi hermano pecó. ¿Qué tengo que hacer? Hay que tener un proyecto. Mi hermano pecó, ha traído un problema, un escándalo para la iglesia. ¿Qué la iglesia tiene que hacer? Actuar con amor. ¿Cuál es el trabajo de nuestro pastor? Sanar las ovejas que están heridas. A veces una oveja está hiriendo a otra oveja, que está muy mal. Hay mucha gente, yo conozco personas que no quieren venir a la iglesia porque ha escuchado a alguien que habló mal de ella, o que no sé qué, ha escuchado un chisme de aquí y otro de allí, y al final de todo nosotros estamos nos matando uno al otro. El mismo pueblo que lucha para ganar alma es el mismo pueblo que está rechazando las mismas almas. O sea, la iglesia tiene que tener esta comprensión de lo que es el amor de Cristo. Tengo que estar con esta persona. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? No es, no llega cerca de mí, como si fuera una persona muy santa, ¿no? Que no en ningún momento puede pecar, fallar. No, hay que tener la comprensión de la mentalidad de Cristo. Mi hermano, has fallado. Vale, vamos a ayudarte. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que oremos? ¿Qué te pasó? Ah, está andando con personas que está contribuyendo para que tu fe esté débil. Pues vamos ahora a pasar a andar con personas que tienen una buena fe delante de Dios. Es así que la iglesia tiene que tener como postura. Porque el mismo pueblo que gana almas es el mismo pueblo que rechaza. Entonces, la respuesta de nuestra hermana, muchas gracias por la respuesta, está muy buena. Y Pero eso se considera como una amenaza sí, interna, ¿no? claro. Y la externa. Hay las amenazas externas, las falsas religiones. Es una... En el caso de un convertido o así, por ejemplo,
como, Todo lo que acepta Cristo. como una amenaza externa. Tenemos las amenazas internas, que todo lo que se ha mencionado, ¿no? Ajá. Pero la amenaza externa sería como Las falsas religiones es una amenaza externa. El ateísmo es una falsa externa, una amenaza externa. O sea, hay diferencias hay dos tipos de ateístas, las personas que no creen en Dios. Hay unos que no estudian, yo no creo en Dios porque no quiere submeterse a la obediencia a Dios, porque piensa que es muy cuadrado, está en una iglesia, está haciendo oraciones, no ve provecho en eso. Pero hay otros que estudian, que no creen en Dios porque solo creen en evidencias científicas. No, yo creo en una estrella. ¿Por qué? Porque la estrella es así, es una mezcla de gas con eso, hay estudios y en eso cree. Y hay muchas de estas personas que por creer en esas cosas, no creen en Dios porque no tienen una evidencia física, autoexplicativa de lo que es Dios. Y esta persona combate a las enseñanzas a respecto de Dios con lo que no cree. Entonces estas personas, entre comillas, amenazan a nuestra fe. ¿De qué manera? Puede traer mucha gente que no tiene conocimiento, que está todavía en duda dentro de la casa del Señor, puede convencer a esta persona a salir, a no creer en Dios o dejar de creer en Dios, porque no hay como explicar Dios de manera física, no hay. Por eso la Biblia nos enseña que para acercarnos a Dios hay que tener fe. ¿Cómo yo puedo tocar en Dios ahora? Hay que tener fe. Entonces, lo que nos mueve hacia Dios es la fe. La fe de creer que Dios abrió el mar rojo. ¿Hay evidencias físicas de que se puede pasar eso? No, pero es un milagro, es una maravilla. ¿Quién cree? Yo creo. Yo creo. ¿Hay una evidencia física de que un muerto puede resucitar? No hay. No hay. Ahí entra la fe. Entonces, el ateísmo es una amenaza externa. Puede considerar una. las leyes que aprueban, que van en contra, como para abolir la ley. ¿Qué tipo de leyes, por ejemplo? ¿Para inhibir la iglesia? Por ejemplo, en las escuelas están lo de género. Y eso es una amenaza, porque a veces Sí. puede ser que chicos que estén viniendo a la iglesia y ya recién entran dudas Sí. en ellos y es un peligro, una amenaza externa, ¿no? Sí. Eso también es considerado una amenaza externa. Y hay un proyecto, no solamente en leyes, hay gobiernos que tienen su ideología y quieren que nuestros hijos comprenda eso, acepte eso, entenda eso. Incluso aquí mismo en nuestra ciudad está intentando implementar eso, pero hemos tenido aquí nuestro pastor que nos enseñó que hay un documento que nosotros podemos firmar, podemos pedir en el ayuntamiento, podemos firmar y llevar a la escuela y decir, a esta enseñanza yo no acepto para mis hijos. Ya está, porque está dentro de la Constitución. Es una manera que nosotros tenemos de proteger a nuestros hijos. Pero una manera mejor de proteger a nuestros hijos es enseñándoles. Porque en algún momento, mismo que no sea dentro de la clase, fuera de la clase, puede ser que estas enseñanzas lleguen a los oídos de nuestros hijos y ellos tendrán dudas y van a empezar a hacer preguntas. Entonces nosotros tenemos que enseñar. Por eso yo traigo a mis hijos a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios, para aprender de Dios. Y no solamente para aprender aquí, porque mis hijos también cuando tienen dudas me preguntan en casa y hacen unas preguntas complejas. Y allí en casa yo intento enseñarles, explicarles de una manera que ellos puedan comprender, de una manera sencilla. Y así, poco a poco, vamos inculcando, entregando en su mente, en su corazón, la palabra de Dios para fortalecer nuestros hijos. Eso es muy, muy importante. Muy bien. La otra pregunta. ¿Qué estimuló
a la iglesia en los primeros 4 siglos a proveer una educación teológica organizada. Porque foi tão importante a enseñanza sistemática. Eu quero escuchar a mis hermanos. Alguém quer responder? Porque foi tão importante a enseñanza sistemática que estimulou a igreja em los primeros 4 siglos a proveer uma educação teológica. É importante, sim ou não, uma educação teológica? ¿Por qué? ¿Contesto? Sí. Bueno, según lo que yo leía pues en las guías, decía que al principio los hombres eran muy llenos de dones, Sí. porque la comunión que ellos tenían en oración era muy genuina. Sí. Pero había personas que tenían una enseñanza errada, entonces por eso fue muy urgente crear una educación sistemática para poder enseñarles la verdadera doctrina, o sea, tener una doctrina genuina. Y eso es lo que decía yo, una doctrina genuina y otra palabra, y auténtica, que era lo que decía ahí en las guías. Vale. La iglesia primitiva, ¿quer responder? ¿Quer decir algo? Pues solamente lo que estimuló, pues las amenazas que le hacían, y para que pudieran capacitarlos a contestar y a predicar la palabra y a ganar almas para Cristo. Para solidificar la iglesia. Por ejemplo, contribuyendo con la respuesta de nuestros hermanos. Nuestra hermana ha dicho sobre que la iglesia primitiva tenía muchos dones espirituales. En la carta de Pablo a los Corintios habla mucho de los problemas que hubo dentro de la iglesia por causa de la espiritualidad de la iglesia. ¿Estaba bien que la iglesia oraba mucho? Estaba bien. ¿Estaba bien que la iglesia tenía dones espirituales? Estaba bien. Pero una iglesia, ella no sobrevive solamente de oración. ¿Sobrevive? No. Porque la primera lucha fuerte que una persona tenga no va a resistir. Su fe será puesta a prueba y no va a solidificar. Entonces, hay que tener un equilibrio entre la vida espiritual de oración y el conocimiento bíblico, porque la palabra de Dios es nuestra base. Es nuestra base. He conocido a mucha gente que era una bendición, era una persona muy espiritual, oraba mucho, tenía autoridad espiritual, se veía que era una persona llena del Espíritu Santo, pero cuando pasó una lucha, no resistió y salió, porque no tenía una base bíblica. Entonces, delante de las amenazas, la persecución que la iglesia ha tenido y el problema de las falsas religiones, los hombres que traían falsas enseñanzas, necesitaba solidificar la iglesia con un conocimiento bíblico, auténtico, verdadero, que es la construcción. La Biblia nos habla, ¿no?, de 2 casas que fueron construidas, pero una fue construida ¿dónde? Sobre la roca. ¿Y la otra? Una sobre la roca y otra sobre la arena. Pero tenemos que entender una cosa, lo que pasó con las 2 fue lo mismo. El viento fuerte, la lluvia, pasó tanto para una cuanto para la otra. Pero ¿cuál resistió? La que estaba sobre la roca. El mismo problema pasó para la una como para la otra. ¿Es así o no? Es el mismo ejemplo que acabo de decir, que conocía mucha gente que oraba mucho, pero cuando sopló el viento, cuando vino la lluvia fuerte, estaba sobre la arena. Y la casa cayó. Y la otra, que estaba sobre la roca, permaneció. ¿Por qué? ¿Qué es la roca? Es un fundamento fuerte. ¿Cuál es nuestro fundamento fuerte? La palabra de Dios. Si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podemos pasar la lucha. Estamos ahí como el viento, no, así vamos aquí, pero volvemos. Vamos otra vez, pero volvemos. No salimos de la presencia del Señor.
Amén. Muy importante. Entonces, muy bien la respuesta de nuestros dos hermanos. Texto 2. Y tenemos poquito tiempo. Texto 2. Pero está muy bien, ¿no? De la manera que estamos haciendo ahora. Estamos ahí estudiando. Cada uno tiene libertad de preguntar o de aportar algo que así creo que se queda mejor memorizado. Es una didáctica que hemos cogido ahora para mejorar tanto el aprendizaje de cada uno. ¿Vale? Texto 2. La enseñanza teológica en la Edad Media. ¿Cuántas dificultades nuestros hermanos han pasado por causa de la fe? E incluso la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha pasado por un momento muy difícil por a través de los bárbaros. ¿Qué hacían los bárbaros? Querían conquistar las tierras. Eran hombres paganos. No aceptaban a Cristo. No aceptaban las enseñanzas cristocéntricas. Ellos tenían sus propios dioses. Entonces, ¿cómo iban a llegar en una tierra? Y llegando en esta tierra, las personas que estaban allí iban a ofrecer a Cristo para los bárbaros en la Edad Media. Estos hombres no querían escuchar el Evangelio. ¿Cuál era la intención de ellos de llegar en un pueblo, en una ciudad? ¿Cuál era el objetivo de ellos? Yo quiero llegar en este local, yo quiero conquistar ese local y yo quiero todo para mí. Y yo voy a implementar mi estilo de vida, mi manera de vivir, con mis dioses paganos, mi cultura. Pero cuando llegaba allí, se deparaba con una cultura totalmente distinta. La manera de vestir, la manera de hablar, la manera de cultuar. Y o sea, dentro entre 500 a 1000 años resultaron en esas luchas. Y nuestro pueblo ha sufrido. O sea, ellos traían e intentaban hacer con que nuestros hermanos aceptaban sus dioses paganos. ¿Ha pasado eso en la historia de la iglesia? Leyendo bíblicamente. Sí. ¿Cuántos hermanos nuestros? En el Egipto, habla mucho sobre Daniel, que allí cada uno tiene su Dios, ¿no? Pero nuestro hermano Daniel creía en el Dios verdadero, en el Dios que ha creado el cielo y la tierra. Pero allí su fe fue confrontada. Ahora, Daniel, estás en una tierra extranjera. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Tienes que aceptar a otro Dios. Tienes que aceptar a cultuar a otro Dios. Y los amigos, Sadrach, Mesach, ¿y cómo se dice en castellano? Abednego también. Sí. Fueron puestos a prueba. Mira, hay una estatua aquí ahora. Cuando tocar las flautas, los instrumentos, todos tendrán que arrodillarse. ¿Qué ha hecho los tres? Quedaron de pie. Porque sabía en lo que creía, tenía fe. Creía en el Dios de Abraham. ¿Ah? Y permanecieron de pie. No temieron por su propia vida. Y allí se quedaron de pie. ¿Será que nosotros hoy, como en el tiempo de Babilonia, y yo he dicho Egipto, será que hoy, si alguien amenaza nuestra fe, y existe eso en el día de hoy, hay la iglesia que está perseguida hoy. Hay muchos cristianos, más de 10,000 cristianos han muerto recientemente. Este es un problema real. Y ellos mueren contentos. Estoy aquí delante de Dios. No voy a denegar a mi fe. ¿Será que nosotros hoy, si el gobierno, si el Estado o lo que sea, llega a nuestra iglesia y nos dicen, mira, tendréis que denegar vuestra fe. Si no deneguéis vuestra fe, vais a morir. Yo creo que igual algunos permanecerían, pero otros, ¿será? Eso ha pasado a nuestros hermanos en este tiempo que fue un tiempo
caótico. Pero ellos tenían que permanecer y seguir estudiando, y seguir enseñando, y seguir aprendiendo, y permanecer con fe. La educación teológica monástica. Aquí hay muchas cosas. ¿Tenemos tiempo? Poquito. Entonces, aquí en la enseñanza teológica en la Edad Media, nuestros hermanos fueron perseguidos por los bárbaros y ahora la educación teológica monástica. Voy a leer aquí este poquito. Los hermanos pueden acompañar conmigo, porque es un tema un poquito más complejo. Entonces, leyendo entre todos, ¿no? Los hermanos escuchando y acompañando, podemos ahí terminar este poquito. La tradición cristiana cuenta que la experiencia monástica más antigua tuvo lugar en Egipto con San Antonio, un destacado líder de los padres del desierto. Esto ocurrió alrededor del siglo III. No tardó en ser imitado por eremitas que se alejaban de la convivencia social, presentándose solo para la celebración de las misas dominicales. Naturalmente, los ermitaños comenzaron a buscar alojamiento cerca de las iglesias en las que comungaban, alojándose en pequeñas celdas. El monacato occidental tiene sus raíces en el año 335, cuando se produjo el exilio de San Atanasio de Alejandría. También en esa época, los peregrinos que regresaban de Tierra Santa al occidente daban testimonio de lo que habían visto en los monasterios orientales. Finalmente, en el siglo VI, Benito de Nurcia acercó el modelo monástico a la cultura occidental, desarrollando un comportamiento de clausura que cambiaría el rostro de Europa. Redactó un documento llamado Regula Benedicti, la regla de San Benito. Benito se convirtió a partir de la composición de su regla en el siglo VI en una figura de gran aceptación, llegando a ser admitida como la única norma válida dentro de los territorios carolingios. Los monasterios y su simplicidad se transformaron en una excepción frente a la opulencia cristiana de los siglos X, XI y XII, cuando el esfuerzo de los clérigos se dirigía a la construcción de enormes templos e imponentes catedrales góticas. O sea, en este tiempo, nuestros hermanos, dentro de los monasterios, existen monasterios hasta el día de hoy, pero poco a poco foi recibiendo um pouco de respeito. ¿Por quê? Por sua maneira de viver. Eram pessoas muito pacíficas. Em um tempo que havia as hordas, em um tempo que havia muita violência, havia um povo que queria refugiar-se em um âmbito de paz, em um âmbito de pacificidade. Não queria comungar com as hordas violentas, não aceitavam estas hordas violentas, queriam viver uma vida mais tranquila, uma vida mais pacífica. Então era atraente, eram atraídos a estes monastérios a ponto de começar a construir aí cerca de los monastérios para receber ensinanças dentro de estes monastérios. Por quê? Porque para eles era mais seguros estar ali, estarem mais protegidos estando aí, para receber estas lecciones diárias. E dentro destes monastérios ali, dominicalmente, ou seja, los domingos, eles se acercavam ali, um pouco semelhante como hacemos hoje, não temos os cultos dominicales, eles se acercavam aí para receber as ensinanças de maneira mais tranquila, para huir destas violências, para estar comungado com o liderazgo de la nación, o liderazgo del pueblo, e estarem aí um pouquinho mais tranquilos. Vamos passar para as
para el ejercicio, que aquí igual podemos sacar algo más. Y ya vamos terminando, porque nuestro tiempo se va. El ejercicio. Como la presencia de los pueblos bárbaros amenazaba la fe cristiana en los años 500 a 1000. ¿Alguien quiere responder? Como la presencia de los pueblos bárbaros amenazaba a la fe cristiana en los años 500 a 1000. ¿Algún valiente? Nuestra hermana. El peligro de la introducción del paganismo en los pueblos bárbaros. Sí. ¿Alguien más? Voy a complementar la respuesta de nuestra hermana. El ser humano es muy influenciable, pero hay unos que son mal influenciables, hay otros que tienen una tendencia a ser bien influenciables. Entonces había una amenaza porque los bárbaros eran paganos. ¿Qué son prácticas paganas? Sacrificios paganos. Un ejemplo de sacrificio pagano. Mataban a los niños, sacrificaban niños a sus dioses. Eso es una práctica pagana. No hay una enseñanza que yo tengo que matar niños para adorar a Dios. ¿Hay una enseñanza así? No hay. La hermana quiere decir algo. También es que en ese tiempo la Iglesia Católica, para no verse como perjudicada por los bárbaros, ellos lo que hicieron fue permitir que ellos entraran dentro de su comunidad, porque ellos donde llegaban devastaban todo, Sí. arrasaban con todo, y aparte de eso ellos imponían su cultura. Sí. Tenían que aceptar lo que ellos querían en ese momento. Entonces la Iglesia Católica, para no verse afectada, lo que hizo fue permitir que ellos entraran, principalmente para pues mantener sus propios intereses y no verse afectados por ellos. Lo que estaba junto con la Iglesia Católica era el gobierno. Estaba lado a lado el gobierno y la fe. El gobierno y la fe. Entonces, se sentían amenazados por los bárbaros. Entonces, una estrategia, porque los bárbaros, a su manera, cuando entraba en un local, no respetaba a nadie. Quería introducir su espiritualidad pagana y quería conquistar la tierra. Quería sí o sí, y tenía fuerza para eso. Tenía hombres violentos para eso. Tenía la maldad para hacer estas cosas. Entonces querían introducir de golpe, a fuerza. Queremos así. Entonces, por estrategia, la Iglesia Católica aceptaba, como nuestra hermana acaba de decir, allí, pero tenía que tener este cuidado para blindar a los hermanos con lo conocimiento. Mira, vosotros podéis entrar, pero a los hermanos, por eso hablo del tema de la influencia. Hay personas que son muy fácilmente influenciables. Pero si vosotros tenéis el buen conocimiento, si tenéis una base, no hay como influenciar. Hay cristianos que si algún filósofo o alguien que tiene un conocimiento secundario empieza a investir en esta persona y hablar, esta persona fácilmente sale de la presencia del Señor, apóstata de la fe. Pero hay otros que, por más que esta persona diga cosas muy bonitas y empiece a hacer una película y a decir un montón de cosas, la persona permanece porque hay una raíz de la palabra en su corazón. Entonces, para contribuir ahí, la amenaza de los bárbaros era eso, porque ellos eran paganos, contrarios al cristianismo, querían introducir su manera de vivir pagana, pero nuestros hermanos tendrían que estar allí tranquilos con el conocimiento bíblico de la palabra del Señor. Y ellos querían conquistar la tierra sí o sí. Entonces fue una manera estratégica para incluso luego empezar a evangelizar
a los bárbaros para que ellos empezasen a convertirse al Señor. Otra pregunta. Explica cómo era la actuación de la iglesia y la actuación del Estado en Europa entre 1000 y 1500. ¿Cómo se confundían los límites de cada esfera y por qué esto creaba tensión? Es una muy buena pregunta. ¿Quién puede traer una respuesta? ¿Cómo se confundían los límites de cada esfera y por qué esto creaba tensión? ¿Dónde está el valiente o la valiente? ¿Alguien puede traer una respuesta? Puede intentar, ¿eh? Se confundía mucho. Nuestro hermano. Pero los límites eran difíciles de definirlos, porque en ese tiempo todo se trataba de poder y dinero. Y la iglesia, lo que era la iglesia católica, muchas veces se confundían con los reinados y con el propio imperio y los reyes. Había muchas veces, y aquí España era una de esas, los juzgados, y eso era en última instancia, era el obispo que hacía el No, juzgado. decisión. Ajá. Y entonces, pues eso era muy difícil separar los poderes, que hasta la formación de ellos, ¿cómo decirlo? Si no se decían católicos y eso, eran perseguidos. Había mucha dificultad. Eso todo, básicamente, de ahí ha aparecido la Inquisición y todo eso. De ahí, por política y financieramente, era el poder que estaba mezclado ahí. Muy bien. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿cómo era la actuación de la iglesia y la actuación del Estado? La iglesia y el Estado en Europa entre 1000 y 1500. ¿Y cómo se confundía los límites de cada esfera y por qué esto creaba tensión? Es una pregunta un poco compleja, ¿eh? Bastante. ¿Quieres intentar una respuesta? Bueno, lo que acaba de decir nuestro hermano es lo que es la respuesta. Ejemplo, los monasterios, que eran los centros intelectuales de excelencia, allí ellos recibían también algunos clérigos seculares para enseñar. No eran solamente estos que pertenecían, que han crecido allí, sino unos que pertenecían o hacían parte también del Estado. O sea, no eran solamente los clérigos que hablaban solamente de la fe y por eso se confundían los límites, porque al mismo tiempo que ellos enseñaban una palabra bíblica, al mismo tiempo intentaba introducir un poco de las leyes del Estado. ¿Con cuál interés? Con interés político, con interés financiero. Entonces, cuando se mezclava eso, quando se confundiam entre esses dois temas, se traía aí mal-estar, se criava uma tensão. Nuestro hermano. De hecho, cuando empezaban, porque más o menos por esas fechas empezaban las navegaciones, nunca salía una flota de navíos si no fuera un cura a bordo. Ajá. Tenía que ir un cura y estar autorizado por la iglesia en la campaña, llamámosle así, que no solo por el rey no decidía que se van, sin que consultara primero la iglesia. La iglesia. Ajá. O sea, que todo era supervisionado por el Estado y tenía que ser aprobado por la iglesia. Era la influencia que tenía en este tiempo. Por eso, lo que creaba tensión
Allí estaban, repito, los clérigos, los liderazgos, los pastores, los obispos, que pertenecían a la iglesia, pero el Estado también tenía una influencia. Y claro que cuando empezaba a entender o a percibir que de alguna manera la parte política estaba perdiendo de alguna manera, que sea la influencia de dominancia sobre las personas, venía un clérigo de la parte del Estado y ahí traía un poco de tensión. Claro que el clérigo no traía una palabra directa del Estado, traía una palabra bíblica, pero a su momento, en la oportunidad que tenía, traía una palabra del gobierno, de una manera política, para no perder la influencia. Entonces, por eso había una tensión y a veces confundíase los límites. La otra pregunta. Después de una breve investigación, formule una definición de escolaticismo. ¿Alguien quiere decir? ¿Quieren traer ahí una definición? Sí. Sí. Es complejo, ¿eh? ¿Alguien quiere intentar una respuesta? ¿Qué es? O traer una definición de lo que es escolaticismo. Tiene que ver con, digo yo, no sé. Puedes intentar. Tiene que ver como cuando introdujeron lo que es la teología a las universidades, ¿no? Sí, ajá. Que ya era solamente para las personas que tenían recursos para poder estudiar y no era para todo el mundo. Ajá. Todo el mundo era acepto a estudiar teología. Ajá. Creo yo que es eso, no sé si será eso. Tiene algo que ver. Tiene algo que ver. Es una vena de la ciencia. ¿Ah? Es la vena de la ciencia. Sí. ¿Quieres complementar? Si sabe, tiene que enseñarnos. No sabe, claro. Mira, devido a mi respuesta, devido a la influencia de la metafísica aristotélica, el racionalismo, la formación teológica se convirtió en algo especulativo. Mira la amenaza ahora. La formación teológica se convirtió en algo especulativo y cada vez más alejados del cristianismo. ¿Cómo? Empezaron a ser influenciados por esta teoría, por esta influencia metafísica, de lo que ha dicho nuestra hermana Fabiola, de los estudios de la ciencia, de la metafísica aristotélica. Cuando ellos empezaron a ir por este camino, cuanto más caminaban por este camino, más se fueron alejando de qué? Del conocimiento del cristianismo. Entonces, ¿qué es eso? Lo escolasticismo, podemos decir, el distanciamiento del cristianismo y el acercamiento a la ciencia o la metafísica aristotélica, podemos definir así. Más ciencia, menos Dios. Más ciencias y menos Eso Dios. era lo que decía Diego en la clase pasada, ¿no? Que decía que palabra y poder no podían separarse, o sea, tenía que haber poder de Los Dios dos. y palabra. Sí. Y es lo mismo que estaba diciendo usted hace un rato, ¿no? Que decía que, por ejemplo, usted decía que el que creó la casa sobre la roca y el que creó la casa sobre la arena, si usted no tiene conocimiento y tiene fe, o sea, y es una persona de oración, en algún momento se va a quebrar. Sí. Y es lo que nos pasaba a muchos, porque incluso a mí me llegó a pasar muchas veces. Tenía oración y creo en Dios y era una mujer de fe, pero me faltaba conocimiento. Y Claro. muchas veces volví atrás precisamente por eso, porque Sí. no tenía la base fundamental de saber que yo estaba apoyada por ese ser. Hay mucha gente que ha salido del camino de Dios por estos conocimientos, porque no se solidificaron en el conocimiento bíblico. Incluso algunos han dejado la fe cuando empezaron a estudiar incluso teología, porque cuando empezó a estudiar, ejemplo, a temas así, empezó a dar más atención a un tema que es un poco más secundario,
a dar razón a un tema un poco más secundario y fue se alejando del cristianismo, del propósito central, que es conocer a Dios, a su palabra. Y Entonces, eso puede ser también por los conocimientos arraigados que tiene uno en la mente. Por ejemplo, yo venía de... Usted estaba hablando ahorita de los 12 apóstoles, sí. el conocimiento de las iglesias de los 12 apóstoles. Yo venía de los 12 discípulos. Yo venía de una iglesia de Colombia que era la Cruzada Cristiana y estaba fundamentada en eso, en los 12 discípulos del pastor. Ajá. Entonces habían 12 y esos 12 tenían células y formaban otros 12 dentro de las células que ahorita se implementa aquí de otra forma, pero allá eran así. Y así era como se multiplicaba y se ganaban las almas ahí. Pero lo malo era que desafortunadamente usted entre menos diezmaba, más pecador era, ¿sí? Entonces yo me sentía, como yo era pobre, pues yo me sentía muy pecadora. Entonces yo no me sentía perdonada nunca. Realmente eso fue lo que aquí, o sea, mi vida como que cambió. Gracias a Dios. Yo me bauticé hace muchos años, pero nunca había sido capaz de probar la cena, porque yo me sentía incapaz de poder probarla porque yo no tenía dinero para diezmar y me sentía pecadora y entonces no podía cenar. O sea, era una creencia que tenía yo arraigada en ese tiempo allá. Pero gracias a Dios cuando llegué acá, Dios como que me quitó la venda de los ojos y me permitió vivir otro tipo de cristianismo. Mira cómo no es otro tipo de cristianismo, es el cristianismo verdadero. Sí, cuando se toma por el lado malo, el lado contrario, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un maestro que no era de la iglesia, pero sí la iglesia lo usaba mucho. Era en doctorado, después, muchos títulos. Pero al final, la teología le sirvió, las enseñanzas le sirvieron para jubilizarse. Y cuando ya empezaba a dar esas enseñanzas de jubilizarse y todo eso, entonces tenía que hacerse la operación para ser un judío, para pertenecer al pueblo judío. Entonces la iglesia, cuando ya vio que esas enseñanzas iban a fluir en los alumnos, pastores, líderes y todo eso, entonces la iglesia tuvo que apartarlo. Porque ya estaba siguiendo otra corriente peligrosa. Sí. Y eso es lo que se nota aquí. Sí. ¿Verdad? Seguir una corriente peligrosa donde no tiene nada que ver con el centro. Con el centro. Sí. Esa es su postura, la base bíblica fundamental. Y sí, tuvieron que afuera. No puede enseñar algo así, inmediatamente. Muy bien. Entonces yo viví esa parte, así, como usted dando la clase ahora. Muy bien. Y de repente venga y salga con algo. Bueno. Sí, o sea, hemos tenido experiencia, ¿no? Y qué bien que nuestra hermana ahora sus ojos han abierto y ha escuchado la verdadera palabra de Dios. Por eso es muy importante estudiar, conocer la palabra de Dios, y ahora la hermana puede estar ahí y cenar con nosotros la Santa Cena y servir a Dios con gratitud y alegría. Amén. Que Dios bendiga a todos en nombre de Jesús.